donde al descubierto queda mi corazón, allí soy Continuamos en el tema de doctrinas menores y el subtema que estamos trabajando se llama Forjando una cosmovisión bíblica. Ese es el tema que hemos estado tratando. Yo quiero ver con ustedes algunos textos y vamos a ver el próximo slide. Y quiero usar esta frase del padre John Fox, un hombre que tuvo mucho contacto. De hecho, hoy recomendaba este libro y es un libro que he recomendado muchas veces, aunque a nivel de media lo he recomendado creo que una sola vez ahora. Pero hace mucho tiempo que lo leí y es un libro que es un martirologio. Es un estudio de los mártires. Y fue un libro tan importante en la Edad Media, en la época de la reina Elizabeth o de la reina Isabel, más bien después en Inglaterra, para remontarnos allá, este libro estaba encadenado públicamente para que todo el mundo tuviese acceso a él. Y la idea era que lo tenían en un atril que estaba al lado de la Biblia. Era tan importante este libro que estaba para que todo el público lo consumiera. Una de las frases que utiliza Fox, este hombre al cual la reina Isabel le llamaba nuestro padre Fox, dice de la siguiente manera, cito: la vida de los primeros cristianos era persecución por encima del suelo y oración por debajo del suelo. La vida de los primeros cristianos era persecución por encima del suelo y oración por debajo del suelo. La idea a la cual él se refería era justamente al tema de las catacumbas. Había una gran persecución. La primera persecución inicia con Nerón en el año 67 y es prácticamente hasta el año 310. A mí me gusta mucho el comentario que hace Justo González sobre el concilio de Nicea en uno de los libros de él que se llama Breve Historia de las Doctrinas Cristianas. Justo comenta y dice: el concilio de Nicea, aquel momento donde, imagínese esto, por favor ayúdeme con su mente y regáleme por favor algo de creatividad interna. Dice Justo González, es ese momento después del año 313 donde se dicta libertad cristiana, donde Constantino y Licinio ambos legislan a favor de la libertad de culto. Y desde el 313 pero vienen arrastrando 4 siglos de amargas persecuciones, de cantidades de incineraciones, de fosas comunes, de personas que eran colocadas o revestidas de cuero de animales y de sangre para que los perros se las comiesen, de las torturas más crueles. Uno de los más cruentos emperadores, que a la vez también ha sido uno de los máximos filósofos y gobernantes de Roma, fue Marco Aurelio. Fue un hombre sanguinario y la cantidad de torturas que se desarrollaban eran impensables y hasta difíciles de narrar en algún tipo de literatura. Pues el detalle es, en este concilio, por primera vez, oiga esto por favor, por primera vez, en el año 325 se reúne toda la cristiandad, o los obispos eran los invitados, al primer concilio ecuménico. Imagínense cuánta gente por primera vez le dijeron: te vamos a pagar un ticket para que vengas a reunirte a Roma. Dice Justo González, en aquel lugar posiblemente habían personas con marcas de lo que habían sido las torturas crueles. Un hombre como Nicolás de Bari, que fue el que inspira o el que inspiró el personaje de San Nicolás o el Santo Nicolás de Bari, que de ahí es que en el año o en el siglo XIX, creo que en el 1808, Washington Irving escribe Historia de Nueva York y el nombre de Papá Noel es basado en el personaje de Nicolás de Bari. Pues Nicolás de Bari, Licinio le cortó la barba, la famosa barba que representaba a este hombre, uno de los castigos, y este hombre estuvo en el concilio de Nicea en el año 325 con su barba cortada. Imagínense las personas que tenían marcas crueles de los abusos de los tiranos emperadores de Roma.
Es como que en este lugar, después de una cruenta persecución por más de 300 y pico de años, nos reunamos. Lo que queda es el vestigio, el olor a humo, el olor a cal, el olor a tierra, el olor a sangre. El Concilio de Nicea tuvo mucho de especial. Y el padre Fox dice, la primera vida de los cristianos, o la vida de los primeros cristianos, era persecución por encima del suelo. Pero en las catacumbas de Roma, entonces era una vida de constante oración. ¿Qué tiene esto que ver con la cosmovisión, mi hermano? Todo. Si hay algo a lo que el ser humano le teme más es a la muerte. Le teme a lo desconocido. Le teme a la muerte de un ser querido. ¿Cuántos están preparados para que una persona a la que usted ama se vaya? Nadie. Es un dolor de valor incalculable. Usted no sabe cómo mitigar eso. Es la fe la que construye algún tipo de cosmovisión y forja preceptos como no te preocupes porque nos volveremos a encontrar. Es parte de la teología cristiana, pero es parte de una cosmovisión. ¿Cómo yo demuestro que tengo una cosmovisión bíblica cuando se presentan los momentos de dificultad? No es en el momento donde todo está bien que mi cosmovisión va a ser probada. Es en el momento donde yo necesito ajustar mi lente para ver las cosas. Donde las cosas yo no las siento tan precisas como me gustaría. Pero yo tengo un sistema de convicciones. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5, vamos a verlo. Dice, lea conmigo por favor, ¿cómo dice ahí? Buscad las cosas poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El texto continúa con mayor amplitud, pero fíjese cómo aquí nos están hablando. Esto es un tratado de cosmovisión. Si tú has muerto con Cristo, es decir, tú te llamas cristiano, pues lo primero es que esa es una palabra demasiado agresiva. Volvamos al versículo 1, por favor. Si pues habéis resucitado, para resucitar, ¿qué debe pasar? Es decir, el nuevo nacimiento es una forma de resurrección. La palingénesis es una forma de resurrección. Has nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, debes entonces buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, y si algo nos agobia a nosotros con mucha frecuencia son las cosas terrenales. Son las metas no alcanzadas, las ambiciones que tenemos internamente, los sueños que queremos conquistar, las cosas que están en nuestro adentro, que caprichos y sistemas y mi vida es una sola, hermano, pero muchos de esos pensamientos no hacen honor a la cosmovisión que un creyente debe abrazar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es bien preciso también. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lucas 9:23, nos lo sabemos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo cada día y siga. Es decir, muérete. Todos los días muere a tu yo, muere a tu persona y comienza a resucitar a la mira de Cristo. Bastante conflictivo porque muchas cosas en nuestras vidas las vamos a alcanzar producto de mis deseos, de mis aspiraciones, de mis apetencias. Y eso es una batalla, mi hermano, tan férrea y tan feroz que se da en nuestro interior, que muchas veces somos sorprendidos más amando nuestros proyectos que los proyectos de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5, para mí es medular en todo el Evangelio, cuando dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Ahora, no hay forma de que tú puedas coexistir con Cristo y contigo a la misma vez. Uno de los dos tiene que morir. No hay forma de que tus deseos y mis deseos coexistan con los deseos de Cristo. Mi deseo, producto de la corrupción radical o de la depravación total, es odiar y codiciar. Yo le decía a los líderes, yo entiendo con mucha precisión por qué Pablo decía, es una interpretación muy particular y muy aplicable quizás a mis realidades. Yo entiendo cuando en Romanos 7 Pablo dice: ahora, producto de la ley, conozco que en mí está la codicia. Es decir, la ley me ha enseñado que yo soy un codicioso. Pero es Pablo que va a decir aquellas cosas que he tenido por basura. Pero eso es un asunto de cosmovisión. Pablo fue uno de los eruditos más importantes de su época. Un hombre muy respetado. Cuando usted lee Hechos 26, Festo, el gobernador, el rey Agripa, le tenían cierto grado de respeto a este hombre. No era cualquier persona. Pablo tuvo que deponer todas sus aspiraciones, todos sus títulos, por la obra del Señor. ¿Usted no cree que una persona así de repente, cuando ve la abundancia que otro puede tener, lo puede codiciar? Cuando usted ve los festines y las comidas, las grosuras, y usted se ve en estrechez, su humanidad le traiciona y le dice: es por la causa del Evangelio. Eso no es un problema del diablo, hermano. Eso es un problema de nuestra humanidad que siempre anda buscando un culpable. Eso es un problema fundamentalmente de cosmovisión. Y Pablo lo que comienza es a cambiar su cosmovisión producto de su encuentro con Jesús. Y es muy claro, el tratado de Filipenses es un tratado de cosmovisión. He aprendido a contentarme con todo. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos, un hombre preso. Por nada estéis afanosos, un hombre preso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo era el que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no podía librarse de las cadenas y el cepo que le ataban. Esto es una paradoja, mi hermano. Esto es lo que es una gran paradoja. ¿Cuánta gente? Y el salmista lo ejemplifica cuando dice: aquellos que lanzan epítetos y te hacen preguntas como: ¿dónde está tu Dios? Pastorcito, ¿dónde está tu Dios? Cristiano, ¿dónde está tu Dios? Cuando te enrostran sus corruptas riquezas. Mire, mi hermano, y si usted y yo somos honestos, nuestros ojos y aún nuestro corazón muchas veces se va detrás de lo que otro tiene. Y le atribuimos a Jesucristo y a su causa la desgracia nuestra. Usamos frases como: bueno, antes de yo ser cristiano, a mí me iba bien. Como si ser cristiano es un sinónimo de que te vaya mal. Tienes una cosmovisión equivocada. Porque no te ha pasado nada mejor, ni te pasará nada mejor que ser un hijo de Dios. No hay nada mejor que eso. Repito, no hay nada mejor que eso. Nada mejor que eso te ha pasado ni te pasará nunca. Entonces, eso no es reprende esa mentira del diablo. Por favor, eso es una basura. No. Eso es corrige tu lente, que está muy mal ajustado. Tu forma de ver la Biblia, tu forma de conocer a Dios está totalmente desajustada. Cuando el texto dice: por nada estéis afanosos. Hay gente que va a decir: tú eres una charlatana o un charlatán. Pero lo que pasa es que una gente normal pierde con mucha facilidad el equilibrio y la paz. Nosotros entendemos que la paz
ni se gana ni se adquiere. La paz es alguien, y ese alguien se llama Jesucristo, y ese alguien vive y habita en medio nuestro. Entonces es más allá de un sentimiento de paz. No, yo puedo no sentirme como los nueveristas y los metafísicos hablan de paz, pero yo sé que tengo paz porque no es un efecto de la paz lo que yo tengo. Yo tengo al dueño de la paz, yo tengo a quien es la paz, yo tengo al dador de la paz, yo tengo lo que describe la paz, se llama Cristo, Él es mi paz. Es un asunto de cosmovisión. Pues estos hermanos, yo quisiera que viéramos algunos epitafios de las catacumbas para que usted vea. Esos hermanos no tenían aire acondicionado. Yo le exhorto a que usted busque en algún tipo de recurso, que usted busque alguna de las iglesias del primer siglo. En Roma, después de la erupción del Vesubio, no sé si recuerdan aquella erupción del monte Vesubio, del volcán, hubo muchas edificaciones que quedaron bajo ceniza. Una de ellas fue una pequeña iglesia. Cuando yo me refiero a pequeña iglesia, me refiero a una pequeña iglesia. Lo que tenía un púlpito y un lugar donde llevaban ofrendas florales. Y en ese lugar los creyentes amaban y adoraban al Señor. Usted y yo tenemos esa estructura que, aunque no es nuestra a nivel de congregación, es un lugar donde a Dios le ha placido que aquí nos reuniésemos, y damos gloria a Dios por eso. Pero nosotros estamos cómodos, tenemos un aire acondicionado, tenemos muchas facilidades, tenemos baños a los cuales ir. Esas iglesias no tenían ningún tipo de comodidad, no tenían nada de esto. Yo creo que una gente de esas resucita en este tiempo y se muere. De hecho, vi un documental de una persona que duró 40 años presa y salió en estos días y dice: yo no conozco esta generación, yo no sé, yo cuando salí a la calle me sorprendí porque la gente camina mirando hacia abajo. Y la gente camina con grandes cosas en sus oídos, decía él. Mirando hacia abajo, ¿cómo? Con un celular. Es la sociedad más anómica, más extraña en la que vivimos actualmente. Con una música que te aísla totalmente de los demás. Es una sociedad que no es sociedad. Por favor, cuando se hicieron las excavaciones y se descubrieron los cuerpos que estaban, o los huesos más bien, que estaban en esas fosas comunes, o en este caso en estos sepulcros, en las catacumbas, estamos hablando de que usted encuentra desde clavículas rotas hasta huesos quemados, hasta todo el tipo de mal que usted se puede imaginar, producto de las torturas a las que esas personas eran sometidas. No estamos hablando de personas, que murieron de muerte natural. Lo que escribían estos hermanos azotados, flagelados, golpeados. Hay una de las palabras de Ignacio de Antioquía cuando iba a su martirio, que dice que cuando lo llevan de Siria a Roma, y bueno, él escribió las 7 cartas que escribe a las iglesias en camino al martirio, pero cuando él iba, que lo iban a lanzar a las fieras y él oía el rugido de las fieras, él decía: sea yo el trigo de Cristo, que siendo muerto y digerido por estas fieras, sea aceptado por mi Salvador y mi Señor. Cuando usted lee frases tan contundentes que no son escritos filosóficos, sino verdades latentes, usted tiene que hacerse una seria confrontación de cómo nosotros tenemos la cosmovisión forjada en este tiempo. Pero, por ejemplo, una de las tantas millones de tumbas en las catacumbas, por ejemplo, aquí encontramos una que dice: aquí yace Marcia, puesta a reposar, ¿en qué cosa? En un sueño. Una mujer que posiblemente murió bajo las fieras, murió incinerada, quizás murió alumbrando el patio y los jardines de Nerón, encerada, quemada viva.
Es decir, que la cosmovisión del creyente no está sujeta a su realidad, está sujeta a lo que él cree. Aquí yace Marcia, puesta a reposar en un sueño de paz. Wow. Gente que no moría en paz, pero sabía que su paz no dependía de su estado de muerte. De hecho, eso no era ni siquiera una interrupción de la vida, eso era una mudanza de habitación. Me estoy mudando de la habitación que se llama tierra al lugar de reposo hasta que el Señor restaure la nueva creación o construya la nueva creación. Lorenzo a su más dulce hijo, llevado por los ángeles. Victorioso en paz y en Cristo. Al ser llamado, se fue en paz. Este grupo de personas tenía una cosmovisión de la paz muy diferente. Para nosotros paz es como el mar, en su máxima expresión de quietud. Con una piña colada, algunos con alcohol. Ríase, hermana Luisa, ayúdeme que se pusieron muy santos los hermanos. Otros sin alcohol. Sentado, estribado en la arena, cerca de una palmera, para que cuando usted guste, usted coja su sol, pero cuando no, usted se recluya bajo las sombras del Altísimo. Alguien que le sirve el manjar que a usted le gusta, unas uvas quizás. Un caviar, eso no llega a mi mente, usted sabe que, pero un caviar con champán. Ese es un concepto totalmente torcido de la paz. De hecho, yo vi a alguien que publicó una foto hoy que decía, Dios es sinónimo del éxito, y una persona enchaquetada, vestida, una camisa de gemelos, pero no una cosa como la que yo tengo, o sea, una cosa bien hecha, una chaqueta, una bufanda azul. Dios es sinónimo de éxito, como si eso fuera el éxito. El mundo se ha encargado, el secularismo se ha encargado de vender éxito, de vender paz, y la paz es algo que trasciende. Al ser llamado se fue en paz. Quisiera contrastar lo siguiente. Vamos a contrastar los epitafios de las personas que no murieron en Cristo, es decir, de los paganos. Veamos. Mire qué impresionante la concordancia que existe en el pensamiento del primer siglo y cómo el secularismo piensa igual de la misma manera todavía. Vive para esta hora presente porque de nada más estamos seguros. ¿No se le parece a lo que mucha gente piensa de la vida actualmente? Lo que quiere decir esa frase de un pagano del primer siglo es una frase muy conocida como: mija, vive tu vida que el hoy es hoy. Lo único seguro que tienes después de que naces es que vas a morir. Dijo un filósofo poético: yo pienso que el próximo busto que vamos a levantar en la Plaza de la Bandera, el señor Quirino Paulino, dijo: estoy seguro de la muerte desde el día en que fui concebido en el vientre de mi madre. Qué profundo. Esa frase es tan parecida a como la gente piensa hoy en día. Vive para esta hora presente porque de nada más estamos seguros. Eso era lo que tenía una persona en el epitafio, pero qué lamentable, porque la Biblia claramente dice: ausentes aquí, presentes a Dios. Esta persona escribió algo y se dio cuenta de que no era realidad lo que estaba pensando. Pero veamos otra. Levanto mi mano contra los dioses que me arrebataron a los 20 años, aunque nada malo había hecho. Contraste, por favor, con el pensamiento de los cristianos. Llevado en paz, victorioso y en paz, llevado por los ángeles, un sueño de paz.
Este otro dice, una vez no era, ahora no soy, nada sé de ello y no es mi preocupación. Peregrino, dice otro, no me maldigas cuando pases por aquí, porque estoy en tinieblas y no puedo responder. Esa es la cosmovisión del mundo. Yo no puedo evadir para hablar de este tema, y yo sé que hoy no tendré todo el tiempo, por eso lo continuaré en la próxima semana. Pero no puedo evadir hacer un por lo menos breve estudio o una breve aproximación a lo que es el hombre posmoderno. Porque si bien es cierto que las noticias de hoy son las mismas que las de ayer, con protagonistas diferentes, si bien es cierto eso, no es menos cierto que el hombre de hoy es totalmente diferente al hombre del siglo I. Y no es un asunto antropológico, es más bien un asunto sociológico. Antropológicamente somos los mismos, pero sociológicamente tenemos componentes que son más congruentes, cosas y variables en una ecuación un poco más profunda. Por eso, yo quisiera estudiar con ustedes cómo es el hombre posmoderno. ¿Cuáles son las características generales del hombre posmoderno? Son 3 grandes características. Yo quiero que usted por favor entienda que para hablar de cosmovisión usted tiene que ver cómo el mundo ve la vida actualmente. Esto es lo que se llama secularismo, secularum, siglo. Cómo el secularismo ve la vida actualmente. Y usted y yo somos influenciados todos los días por cómo el mundo ve la vida. De hecho, muchos de nosotros somos más seculares que cristianos. Como yo decía cuando mencionaba a Erasmo de Rotterdam y a Martín Lutero, en la iglesia hay más erasmistas que luteranos, más personas que hablan de libre albedrío como si fuera un tema de discusión, más pelagianos que arminianos. Así yo puedo decir que hay muchos seculares dentro de la iglesia que no han abrazado una cosmovisión cristiana, que cuando se habla de problemas sí somos cristianos. Pero cuando hablamos de una responsabilidad integral de la fe, todo va bien hasta que le tocan los chelitos a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo eso, porque hay personas que no tienen problema con eso, pero cuando le tocan sus intereses para ser más general, ahí la fe se complica para muchos. Hay 3 características que el hombre posmoderno tiene. Una de ellas es que carece de referentes. Número 1, carece de referentes. Número 2, tiene un gran vacío moral. Y número 3, no es feliz a pesar de tenerlo todo. Repito, carece de referentes. 2, tiene un gran vacío moral. Y 3, no es feliz a pesar de tenerlo todo. ¿Cuánta gente lo tienen todo y no son felices? Ahora, eso hay que explicarlo. Y vamos a explicar cada una de estas variables rápidamente. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de que el hombre posmoderno carece de referentes. Mi hermano, y si usted se ve retratado en eso, lo que usted debe hacer es buscar ayuda de Cristo urgentemente, porque para eso Cristo nos habla a través de la exposición de su palabra. De hecho, yo creo que Dios creó el lenguaje para comunicar a través de él su plan de salvación. Lo único que como en Babel nos damos cuenta, el ser humano ha usado el lenguaje para comunicar sus propias aspiraciones, sus propios proyectos. Pero si algo debe darle gloria a Dios es nuestro lenguaje. Veamos. Carece de referente. Se trata de un hombre relativamente bien informado. Cuando digo relativamente bien informado, no me refiero solo a personas que han estudiado mucho, sino me refiero a personas que hoy en día saben dónde buscar la información. Hoy en día ser inteligente ya no necesariamente es saberlo todo, sino tener acceso a la información. Me doy a entender, ¿verdad? O sea, usted a través de un dispositivo móvil, usted quiere buscar quién fue Erasmo de Rotterdam, usted posiblemente no tenga una idea ni la más mínima de quién fue ese señor, y usted en un minuto, usted ya puede saber quién fue Erasmo de Rotterdam. Solo tiene que tener acceso a la información. Por eso hablamos del siglo de la información, y yo hablo de la época de gente más informada y más estúpida a la vez.
porque se supone que hoy deberíamos ser eruditos andantes y somos ignorantes sociales. Se trata de un hombre relativamente bien informado, pero con escasa educación humana, muy entregado al pragmatismo por una parte y a bastantes tópicos por otras. ¿Qué significa el pragmatismo? Que es algo también que afecta a la iglesia. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una corriente filosófica que lo que indica es que usted tiene que hacer todo lo que tenga que hacerlo de la manera que tenga que hacerlo y de la forma más práctica que usted tenga que hacerlo. Es muy parecido a la idea de que el fin justifica los medios. Es muy parecido al concepto de Maquiavelo. ¿Qué es algo pragmático? Esta frase: lo que hay que resolver, mi hermano. Oye, resuelve y después hablamos. No, pero que tengo que firmar. Oye, te dije que resuelva, que después hablamos. Dios y yo no entendemos, Dios y yo sabemos, pero tú resuelve aquí. Pragmatismo. Yo sé que a nadie le ha pasado eso en esta iglesia. Esta iglesia le vamos a cambiar el nombre a Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Pero ¿cuántas cosas no son vulneradas por nuestro pragmatismo? ¿Cuántos principios no son atropellados por nuestro pragmatismo? No, es que lo que hay que resolver, después hablamos. Róbate eso. Esa frase suena muy fuerte, pero lo del diezmo, anótatelo ahí, que Dios sabe, porque Dios sabe. Pragmáticamente hay que resolver, mi hermano. Después de que usted resuelva, hablamos. Pero lo que yo necesito es paz. ¿Usted ha visto que la gente de hoy en día quiere saber mucho de todo? Y a la larga termina sabiendo nada de nada. También todo le interesa, pero a nivel superficial. No es capaz de hacer la síntesis de aquello que percibe, por lo que se ha ido convirtiendo en un sujeto trivial, ligero y frívolo, que lo acepta todo, pero carece de criterios sólidos en su conducta. Mi hermano, el cristiano del siglo XXI. No solo el hombre posmoderno de esta época. De hecho, yo creo que eso está demasiado elaborado para que usted se lo explique a alguien. La gente no entiende eso. Pero cuando usted lo sintetiza y lo trae al evangelio, esa es claramente la descripción de la iglesia hoy en día. Un grupo de personas nómadas que siguen por ahí a lo que diga un hombre que se considera y se arroga el título de apóstol. Y comienza a predicar cosas y visiones y revelaciones totalmente alegóricas, extrabíblicas y sin metodologías correctas o ad fontes de las fuentes bíblicas. Esa es la clara enseñanza, y me perdonan lo cáustico, pero esa es la clara descripción del hombre cristiano hoy en día. Se ha convertido en un sujeto trivial. Le interesa Jesús, pero a la vez no sabe nada de Jesús. Recordemos, por favor, la frase que usó Anselmo de Canterbury en su libro Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? En el siglo XI, ¿por qué Dios se hizo hombre? Él hace una pregunta muy crucial y dice: ¿tú tienes algún criterio correcto de lo que significa tu pecado? Dice: tú que dices que amas tanto a Dios, ¿cómo es que no le conoces? Y nosotros vivimos, no confunde intelectualismo, mi hermano, con lo que yo estoy hablando. Vivimos en una sociedad de personas en tiempos donde la iglesia debería tener más conducta de lectura y no la tiene. Cualquier viento de doctrina nos lleva, y más adelante veremos esos textos. Todo lo acepta, todo el mundo sabe que Jesús es Dios, pero aquí muy poca gente sabe sintetizar por qué usted cree que Jesús es Dios. Sintetizar, la síntesis de Hegel, ¿verdad? Aquel concepto del híbrido entre antítesis y tesis, o tesis y antítesis, la síntesis. ¿Cómo es posible que nosotros no sabemos hacer un cuadro construido de lo que creemos? Una construcción de las cosas que pensamos, de la fe que hemos abrazado, que es Jesús para mí, que es Dios para mí. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y la gente se queda ahí patinando la vida entera.
Y los pastores decimos desde el púlpito, Dios es bueno, y la iglesia dice, todo el tiempo. Y la gente de la iglesia dice, y todo el tiempo, Dios es bueno. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Y quién vuelve? Y su pueblo en victoria y el diablo en derrota. Dios mío, pero cuánta ignorancia. Es literalmente, y todo eso es una verdad, el diablo está derrotado, la iglesia está en victoria, Dios es bueno todo el tiempo, pero cuando a usted le pasa una cosa crónica, usted no sabe explicar por qué Dios es bueno en medio de su cronicidad. Vamos a ver lo próximo. Esto es que es carente de referente. Ahora, vamos a ver el tema del vacío moral. Existen determinados aspectos que funcionan mal en la sociedad hoy en día. Yo sé que esto no le pasa a la iglesia. Uno, el materialismo. Hermano, solo escuche los mensajes de los apóstoles del tiempo de hoy. Justo González, y más adelante voy a leer esa frase, aquello que Pablo dice, lo he estimado todo por basura y por pérdida, hoy en día es aquello de lo cual todos los creyentes o la mayoría estamos detrás de esas cosas. Dinero, fama, poder. ¿Cuántas iglesias tú tienes y cuánta gente hay en la iglesia? Mi hermano, mire, yo vine este año al revés. Ojalá y se vacíe esta iglesia, pero el que esté aquí, que esté comprometido con Jesucristo. Comprometido con Cristo. Materialismo, reconocimiento social de un individuo a costa de ganar mucho dinero. ¿Qué apellido es que tú eres? ¿Tú eres Rosario? No, mi hijo, tú eres de un campo de Consuelo. Santo, tócalo, Señor. Pero cuando entra alguien de cierto abolengo a nuestras iglesias, usted ve que la caja registradora nada más de chichín. La hermana Yocasta de una vez abre los ojos. La hermana Yocasta, ¿y qué apellido es usted, hermano? Dios le bendiga. Gracias a Dios que esa no es necesariamente nuestra conducta aquí, pero no es verdad que nosotros somos los más puritanos, mi hermano. Tratamos de evitar eso, pero ¿quién sabe lo que hay en nuestro corazón traicionero? Pero la verdad es que hoy en día el reconocimiento social de los individuos a costa de ganar mucho dinero, parece ser que el dinero hoy en día es lo que le asigna importancia a la gente. Parece que hoy en día la gente selecciona los lugares donde congregarse de acuerdo a las clases sociales bajo la premisa de que la clase no se suicida. Mi hermano, qué pena la iglesia de este tiempo. ¿A qué iglesia tú vas? A fulanita, sí, ahí van los fulanos. Los menguanos, tienes que preguntarte si va Jesucristo. Y aunque Cristo vaya, porque hay muchas iglesias que predican a Cristo y que ciertas clases sociales van, lo que tú tienes que preguntarte es si el Cristo de esa iglesia te está afectando a ti. Hedonismo. Pasarla bien a costa de lo que sea. No. Si hay que embriagarse o emborracharse, lo que hay que hacer es que pedirle perdón a Dios. Vamos a beber fiesta y mañana gallo, mi hermano, fiesta y mañana gallo, romo, mujeres gordas, romo y todas esas cosas. Hedonismo, pero el hedonismo se ve transferido a la forma de nuestros cultos. Wow, yo me sentí tan bien en la iglesia hoy. Yo sentí como algo que me llenaba y había una unción y yo lloré tanto. Por Dios, pero el culto es para ti. El culto es para Cristo, mi hermano. No se trata de cómo tú te sientas. La pregunta es cómo se siente Cristo con tu adoración. ¿Entendiste la palabra? ¿Entendiste el mensaje? ¿Has cambiado tu vida en algo? Permisividad, ay mi madre. Arrasa los mejores propósitos e ideales. Esta me encanta.
Revolución sin finalidad y sin programa. ¿Usted no se ha dado cuenta de que la gente hoy en día es cáustica, problemática, revolucionaria? No, aquí yo no le aguanto eso a nadie, que en los hogares usted ve que la mujer se para en una escoba. Óyeme bien lo que te voy a decir. Eso era en los tiempos del 1900 que mi abuela hacía. Usted aquí tiene que, y yo aquí, y por ahí el feminismo se monta en sus corrientes dañosas y antibíblicas. También el machismo se monta en una corriente dañosa y antibíblica. Y las feministas cristianas dicen amén. Yo creía que no lo iba a mencionar. Revolución sin finalidad y sin programa. La ética permisiva sustituye lo moral, lo cual engendra un desconcierto generalizado. Relativismo, todo es relativo. No hay nada absoluto. Todo es relativo. Bueno, hay que ir a la iglesia sí, cuando tú puedes, cuando quieres y cuando te sale del alma. Porque déjame decirte, yo voy a la iglesia cuando yo lo siento. Yo no sé qué tipo de evangelio es ese. Yo oro cuando yo me siento, cuando Dios me llama al altar. Cuando la palabra de Dios se vuelve palabra de Dios, es cuando me ilumina. Eso es incorrecto y es herejía. Yo sé que tampoco nos afecta el consumismo. Representa la fórmula posmoderna de la libertad. Mientras más gastas, mientras más ropita chula tienes, de marca, Louis Vuitton, Michael Kors. Nosotros, señores, por Dios, pero aquí ha caído el hombre. Y todo eso está filtrado en la iglesia. Yo no voy a decir infiltrado como si hubiesen agentes que han inoculado la iglesia. No. Tenemos una iglesia posmoderna hoy en día. Y tenemos que luchar contra esa realidad. Y tenemos que luchar contra esa situación. Y tenemos que luchar contra ese tipo de frivolidades. Y por último, no es el último tema, pero bueno, voy a tocar 2 slides más y concluyo y lo dejo para el próximo martes. Pero vamos a ver entonces aquel el concepto del hombre que lo tiene todo y no es feliz. Entonces en ese renglón encontramos las características particulares. Uno, un pensamiento débil, una persona que es llevada de aquí para allá. De aquí para allá. La felicidad está en Mahoma. Voy a donde Mahoma. No, perdón, la felicidad está en el mantra. ¿Y cuál es tu mantra? Mi mantra es... el mantra es un concepto noverístico, aquel tema que le trae paz. Mi mantra es Cristo. Om Jesús. Dios mío, pero mire. La verdad es que hay cosas que son charlatanería seria. Hay cosas y prácticas en la iglesia que no las hacemos porque nos las encontramos ridículas, pero con todo el perdón de cualquier nueverista que está aquí en esta iglesia. Pero cada vez que alguien se pone a eso, yo digo, no, pero es una gente buscando la paz donde no hay. Y lo hace solo porque han dicho que ahí hay paz. Convicciones sin firmeza. Ese es el retrato de nuestra sociedad, de nuestras iglesias. Convicciones sin firmeza. No, yo creo en eso, pero ¿cuán firme estás de tu convicción o en tus convicciones? Yo creo en eso, a mí nunca se me va a olvidar aquel funesto episodio. ¿Tú crees que crees? Asepsia en sus compromisos. La palabra aséptico es limpieza, ¿verdad? Vemos también indiferencia hecha de curiosidad y relativismo. Ideología del pragmatismo. Ética fundamentada en la estadística. Permítame ampliar un poco ahí. La idea de la ética fundamentada en la estadística es más o menos
como lo siguiente: lo que la mayor cantidad de personas hace y sigue, eso yo hago y sigo. Qué tonto. Como hoy en día todo el mundo lo que se hace es tatuajes, pues yo lo que me voy a hacer es un tatuaje. Uy, ¿qué de malo tiene eso? Como todo el mundo es lesbiana, pues yo soy lesbiana ahora, me declaro lesbiana, soy gay. Hay cantidad, mire mi hermano, hay gente que tiene problemas serios con esto, reconocemos eso. Hay gente que tiene lucha desde temprana edad con este tipo de temas. Pero hay mucha gente que es el problema de lo estadístico y de la ética basada en el comportamiento grupal. Hay mucha gente que sigue charlatanamente lo que la gente hace. Estas son de las cosas que, al decirlas, no me pegan a mí, pero debo decirlas. ¿Por qué usted cree que el divorcio hoy en día se ha vuelto como el pan diario de cada día? No es solo un problema de convivencia. Reconocemos que hay parejas que tienen problemas. Pero si bien es cierto eso, la verdad es que como tendencia y moda social, los hombres cambian una de 40 por dos de 20. La mujer hoy en día no está dispuesta a ser una mujer de hogar, sino una mujer de oficina. Porque esa es la ética basada en estadísticas. Eso es lo que el mundo está haciendo, pero la cosmovisión suya y mía es totalmente diferente a la del mundo. Moral repleta de neutralidad, falta de compromiso y subjetividad. ¿Qué es una moral neutral? Bueno, como decíamos de Pilato, no, déjame lavarme las manos el domingo. Eso es una actitud neutra. Yo voy a la iglesia, mi hermano, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres cristiana o no eres cristiana? Punto. Tú puedes visitar la iglesia, las puertas de esta iglesia van a estar siempre abiertas. Y no creo que solo de esta, sino de todas las iglesias. Pero bajo una convicción firme, tú eres o no eres, no hay puntos medios. Pero la moral nuestra es neutral. Yo soy tu amigo, pero señores, la amistad hoy en día no existe. Hay amistades neutrales. Cuando se arma el lío, en griego abren gas. Quiero finalizar con este último slide. La mayoría de las personas que cree que el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en la capacidad de amar. Para alcanzarlo se siguen distintos caminos. Los hombres quieren tener éxito, ser atractivos, modestos y útiles. Lo difícil no es amar, sino encontrar a quien amar. Eso no es un planteamiento de verdad, sino ese es el planteamiento de la realidad social hoy en día. Lo difícil no es amar, sino encontrar a quien yo voy a amar. Mi hermano, eso es todo lo contrario. Lo difícil es amar. Usted puede encontrar a quien amar. Mire aquí, ¿cuántos hermanos hay en esta iglesia? Ámelo. Hay gente que ni quiere saber el uno del otro. Me pasé, ¿verdad? Hay gente que siempre tiene una predisposición psicógena con otro. No, porque Rosa, Yocasta, Doña Luisa, Willy, esa gente chiquita. Doña Zuni, ella sabía que yo iba allá. Lowell, ese talibán. Señores, Lowell se quitó hasta lo del talibán. Dios hace milagros. Señor, es tremendo. Los hombres quieren tener éxito porque los hombres hoy en día creemos, esto es una crítica no constructiva, sino realística de los hombres. Creemos
que si ganamos en Suiza, atención Miguel Ángel, Calvino, pon atención. Señores, todos los hombres de hoy en día, incluido su pastor, todos nosotros batallamos con la idea del modelo de hombre exitoso que la sociedad vende hoy en día. ¿Usted no ve que es la lucha del obeso contra el que está en forma? Eso es un tema de pensamiento. De hecho, el mercadeo y la publicidad explotan esos dos conceptos. Mente fit, que si yo que fit. Hay otros que nada más la tienen. La verdad es, señores, que cuando tú alcanzas ser un hombre atractivo, modesto, útil, el pastor Christopher, ¿verdad? Ya, yo te puedo mencionar, y su esposa, que lo ha amado. La verdad es, lo más atractivo de él es la calva. Aleluya. La verdad es que ese es un concepto tan herético respecto de la palabra de Dios. Nosotros valemos porque Cristo vive en nosotros, mi hermano. Literalmente. Tú y yo valemos porque Cristo murió por nosotros. Porque nos redimió particularmente en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue al Gólgota pensó en ti y en mí. ¿Cómo es posible que valgamos por nuestras facciones y por nuestro color de piel? Eso es imposible. Nosotros valemos por el valor que Cristo nos ha imputado a nosotros. Cristo es nuestro ad valorem. Cristo es nuestro valor agregado. La necesidad de amar, perdón, el próximo slide, que este sí es el último de ese grupo. Es más, déjeme hasta cerrar esto para que usted vea que no estoy mintiendo. La necesidad del hombre, recuerde que esto es para el hombre que lo tiene todo y no es feliz. O sea, el hombre que no tiene referentes, que no tiene valores morales o tiene un vacío moral, más que otra cosa, y el hombre que lo es infeliz teniéndolo todo. En este renglón, la necesidad del hombre es lograr abandonar la soledad. Todo el mundo quiere abandonar la soledad. Yo lo que no me quiero es morir solo. ¿Usted ha oído esa palabra? Yo lo que no me quiero es morir solo. Pero, hermano, perdóneme, con perdón. Pero, ¿y dónde queda Cristo en tu vida? No, pastor, sí, Cristo está ahí, pero yo necesito a alguien de hueso y carne como... Yo entiendo eso. Yo no quiero ser radical, ni legalista, ni fundamentalista. Porque Dios nos creó gregarios, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor mismo nos quita a esas personas amadas, o hay momentos en la vida donde tenemos que quedarnos solos, porque la soledad se convierte en la mayor compañía del Espíritu Santo en nuestra vida, le estamos diciendo al Señor, no te quiero presentar en mi vida, prefiero un humano al lado mío. Por favor, no me tilde de fundamentalista ni de radical. Por favor, no permita que su mente le traicione. Entienda objetivamente lo que yo quiero decir. Es un asunto de cosmovisión. Oramos para que traigan compañeros a tu vida. O uno solo. Uno solo. Uno. O que Dios te traiga una compañera si te sientes solo. O sola. Un compañero. Pero... Cristo es tu compañía, hermano. Estás casado, tu esposo o tu esposa le toca partir a la presencia del Señor, Cristo sigue siendo tu compañía. Esto no va a quitar todo el dolor, pero es Cristo mismo que nos ha prometido volver a encontrarnos en el paraíso. Entonces sí podemos decir que Cristo hace que nuestro dolor se mitigue o sea mitigado. Pero la verdad es que el hombre de hoy en día lo que quiere salir es huyéndole a la soledad. Sin embargo, vive más atado a un mundo paralelo a través de un celular y de una computadora. El fracaso de esto puede llevar a la locura, donde las personas tratan de superar la separabilidad por medio del alcohol y las drogas, generando una sensación de solución del problema
Es decir, no encuentro a alguien, pues me imbuyo en ese mundo paralelo. Y es como escalonado. Me voy donde los amigos del mundo porque en la iglesia hay muchas decepciones, ok. Pero ellos también te van a decepcionar, porque también son seres humanos pecadores. Luego de que te fallen los amigos, te vas a imbuir o te vas a esguarecer en las cosas que tú dices, esto nunca me va a fallar, mi hermano. Yo quiero decirle, compartirle, yo amo predicar la palabra de Dios. De hecho, yo me he dado cuenta que lo amo tanto por muchas cosas, que como me están grabando no las voy a decir, no les voy a dar el lujo a ustedes de saber eso. Cuando lo apaguemos yo les cuento. Pero nosotros no somos predicadores eternos. Han habido muchos mejores predicadores en la historia. Yo leo un hombre como Ireneo de Lyon, uno de los padres de la iglesia, y me quedo asombrado. Aquel hombre que dijo que la mentira no es el problema de la mentira, sino la verdad que se dice en la mentira es lo que hace de la mentira un gran problema. En pocas palabras, lo que quiso decir, la mentira no es el problema, sino que toda mentira tiene una parte de verdad, y ahí es que está el problema de la mentira. Yo me topo con gente como Juan Calvino, como Martín Lutero, como Carlos Spurgeon, como C.S. Lewis, como Jonathan Edwards. Y digo, pero la verdad es que nosotros somos unos chivitos. Pero todos ellos han muerto y nosotros nos vamos también. Pero en la vida podría darnos una parálisis cerebral, que es a donde yo quiero llegar aquí. Cuando tú amas e idolatras, como dice Tim Keller o Timothy Keller en su libro Dioses Falsos, cuando tú llegas a amar aún el ministerio más que al Dios del ministerio, tú tienes un problema porque esto no es eterno. Yo estoy aquí en esta iglesia, amo esta congregación, amo los miembros, amo las frustraciones que produce ser pastor, pero ninguno de nosotros somos eternos. Otra generación va a heredar nuestra iglesia. Son los hijos suyos y los míos, si el Señor nos los da, que van a heredar. Es Salomón, el hijo de Diana y Christopher, que va es Salomón que va a conducir los destinos de esta iglesia. O Diego, ¿usted se imagina a Diego pastoreando? Ahí sí va a haber energía desde el púlpito. Ahí sí hay fuego consumidor. O a Franklin. Diego el pastor y Franklin Jr. el compastor. Mire, mi hermano, aquí se convierte todo el mundo. Ahora, lo que quiero decir es, para ir cerrando, que cuando las cosas a las que nos entregamos por completo nos fallan, ¿a usted le ha fallado a alguien a que usted o a quien usted ama? A todos nos han fallado y nosotros hemos fallado también, ¿verdad? Pero qué feo se siente cuando alguien que tú amas te falla. Qué feo se sintió aquel beso de Judas. Yo me lo imagino y yo digo, Dios mío. Qué feo cuando alguien te hace daño intencionalmente. Tú pusiste tu confianza en alguien y ese alguien, pastor, cuente conmigo, mire, de ahí a ahí, cuerpo a cuerpo. La gente pone su esperanza en la banalidad de este tiempo, de cómo ir llenando esos vacíos. Se da cuenta de las frustraciones y comienza a degradarse. Se comienza a ensimismar y a aislar. Crean universos paralelos. Algunos se recluyen en las drogas, otros se recluyen en el tabaquismo, otros se recluyen en el alcohol, otros se recluyen en cantidades de vicios que son recluibles. Hay gente que se recluye en la iglesia sin ser cristiano, mi hermano. Usted entendió eso, ¿verdad? Hay gente que se recluye en Cristo sin ser de Cristo. Hay gente que se mete en la iglesia y usted lo ve, esto es lo mío, y es llenando un vacío porque no se ha convertido genuinamente. Lo que no se ve es que, por el contrario, el consumo excesivo, aquí están hablando de psicotrópicos y yo quiero
amplificarlo, el consumo excesivo de cualquier cosa que sea algo para tú llenar un vacío que es insustituible, produce y genera una sensación de mayor separación. Mientras más te vas haciendo a eso, más adicto te conviertes de eso y más aislado te conviertes de lo otro. O sea que finalmente en tu búsqueda de solución de la soledad como individuo posmoderno, nunca la vas a encontrar, al menos, no que te encuentres con Cristo, sino que Cristo se encuentre contigo. Por eso tenemos que abrazar este año, bajo el título, no es lo mismo el Evangelio que el evangelismo. Amén, estemos de pie. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta.